Ahí está. Bueno, nosotros hemos tenido una metodología de trabajo durante todos estos años en la que siempre hemos querido tener un diagnóstico lo más profundo de la situación de cada establecimiento, ¿no? Y adoptamos como método de trabajo, en el momento que hacíamos los diagnósticos, levantar los datos de categoría en la que estábamos trabajando, la clasificación que el productor nos podía mostrar en ese momento del rodeo por categoría. Hacíamos una clasificación por condición corporal, hacíamos una clasificación de la preñez, en tamaño de preñez, y además, en algunos casos teníamos ya cuáles eran las medidas de manejo que se aplicaban durante todo el año, y en algunos otros casos, cuando son productores puntuales, que nosotros no tenemos un trato, digamos, continuo, tratamos de ver qué cosas hicieron y qué medidas tomaron durante ese entore, ¿no? Este año tenemos una base de datos de 37.000 animales. De eso yo siempre digo que hago una especie de tamizado, una especie de cernido, y me quedo con aquellos predios que realmente los puedo evaluar en su totalidad y que permiten ser comparados con otros predios, ¿no? Ahí quedan afuera lo que son diagnósticos de inseminaciones, cuando son lotes puntuales, lotes de venta. Bueno, toda esa cantidad de lotes que se van haciendo de diagnósticos en el correr del año, que no están, digamos, referidos solos a un resultado de entore, y que además no puedo sacar todos los datos que me interesan, ¿no? Los trato de comparar con los años anteriores, y como les decía, bueno, se levantan la condición corporal, el tamaño de preñez, esto cada vez más y más gente lo pide, la categoría y las medidas de manejos aplicadas. Eso es nada más que la clasificación de preñez. Clasificamos como preñez de punta y preñez de cola según la mitad del entore donde esté. Básicamente lo parido es la que está más propensa a tener preñez de cola, es decir, preñez más tardía en la estación de entore. Y las categorías falladas, como son vaquillones de primer entore o vaca fallada, son las que normalmente tienen los porcentajes más altos de preñez temprana, ¿no? En ese total de las 15.000 vacas, teníamos 2.000 fueron vaquillonas de primer entore a los 24 meses, primer entore a los 24 meses, 1.500 vaquillonas de segundo entore, 9.428 vacas paridas, 953 vacas sometidas a destete precoz, las ponemos como destetadas porque en el momento del entore ya estaban sin ternero. Es un número que, al igual que lo que presentaron recién los colegas, fue bajo. Muy poca gente hizo precoz este año, básicamente tratando de economizar y aprovechando que el buen tiempo favorecía la preñez. Trató de bajar sus costos, disminuyendo el porcentaje de precoz. Eso marca que es una medida que normalmente la gente apunta a hacerla cuando lo obliga la condición corporal de la vaca y el clima. Vacas falladas, 894, perdón, y esto dio sobre las 15.000 vacas 12.514 preñadas, que da un 83,3% de preñez. Es muy parecido al del año 2008, creo que fue previo a la seca grande, que fue un 81%, pero es el año de preñez más alta que nosotros presentamos acá en el INE. Bueno, ahí está la torta con el porcentaje. Tenemos un rodeo mínimo de un 28% de preñez y un máximo de 97,1% de preñez. Este rodeo del 28% está también dentro de lo que marcó el doctor García Pintos. Estamos ahora por ir a hacer los raspajes de los toros. Era un rodeo que estaba excepcional de estado, tanto las vaquillonas de primer entore como el ganado parido. Se hizo un entore con un buen porcentaje de toros, es decir, no había, desde ese punto de vista no había ninguna falla, y la sorpresa del dueño fue tan grande que, bueno, por supuesto empezamos a sospechar el tema reproductivas. Como muy bien lo dijo García Pintos, los años anteriores normalmente, si las cosas no salían bien, a veces no seguíamos profundizando en los diagnósticos, nos quedábamos convencidos de que los malos resultados se debían a problemas de anestro, a problemas de mal tiempo. Pero bueno, este año todo eso, digamos que quedó, de alguna manera estaba solucionado y por lo tanto debíamos seguir adelante. En estos días estamos en ver qué pasó en esta situación.
Bueno, esta es la composición del total de las 15.000 vacas que palpamos por condición corporal. Como ven, fue un año excepcional y por lo tanto prácticamente que levantar dato individual de condición corporal no tenía sentido. El grueso de los rodeos estaban gordos, y más en el otoño cuando nosotros hacemos el diagnóstico, y por lo tanto sabíamos de antemano que pocas conclusiones íbamos a sacar en cuanto a asociar preñez a condición corporal. Pero bueno, como estaba dentro del esquema de manejo, igual lo hicimos. Como ven, hay muy poco ganado con condición corporal inferior a 3, muy poco ganado con 3,5, y lo grueso del rodeo está entre 4, 4,5 y 5 de condición corporal, ¿no? Acá está todo incluido, las vacas paridas, vaquillones de segundo entore, primer entore, bueno, todo lo que palpamos. Es creo que también el año que presentamos de mejor condición en el promedio del rodeo. El porcentaje de animales por categoría, bueno, es un poco el resumen porcentual del cuadro de las cantidades. Un 14% correspondían a vaquillones de primer entore, un 6% solo de vacas falladas del entore anterior, es decir, vacas que habían estado un año vacías en el campo, un 11% de vaquillones de segundo entore, un 62% de vacas paridas. Acá siempre hay algo de esto, pertenece a esto, pero bueno, son productores o predios que no tienen identificada la vaquillona de segundo entore y todo entra dentro de la bolsa de vaca parida, ¿no? Y un 6,3% de vacas sometidas a precoz. Esto coincide, creo que es hasta el mismo número que lo que presentó Santiago. Muy poca gente haciendo precoz. Las condiciones del clima, lo que les dije hoy, ayudaban a preñar y la gente trató de economizarse el precoz. El porcentaje de preñez por categoría nos dio un 91% en vaquillona de 24 meses, un 81,5% en vaca fallada, un 64% en vaquillona de segundo entore, un 85% en vaca con cría al pie y un 82% en vaca sometida a precoz. Salvo un caso que fue un problema estricto de manejo, es un predio que es ganadero y agricultor, y habían el lote que terminaron sometiendo a precoz, lo habían apretado mucho por un tema de rotación de los cultivos, había pasado muy mal, se resolvió hacer un precoz, pero estaba con muy mala condición corporal, y el porcentaje, igual el porcentaje de preñez fue malo, apenas llegó al 60%. El resto de los otros 2 o 3 lotes sometidos a precoz, la preñez fue muy buena, incluso hay lotes de más del 90%, ¿no? Bueno, este es el paquete de medidas que nosotros hemos evaluado durante todos estos años. Esto obviamente con el correr de los años ha tenido cambios, incluso hay algunas medidas que yo debería de haberlas incluido acá, que creo que estarían hoy sacando conclusiones mucho más jugosas. Pero bueno, el tema es que armé todo un sistema informático de procesamiento de datos y las variables de entrada las tengo que mantener. En la vaquillona de primer entore siempre evaluamos la utilización del peso como medida definitoria o como objetivo dentro de la planificación de los entores, es decir, si los predios tienen un objetivo claro de cuál es el peso que van persiguiendo sus vaquillonas antes de entrar los toros. Si hay un entore temprano de esas vaquillonas, normalmente diferido del entore de las vacas paridas, buscando una preñez temprana, una aparición temprana y un mayor periodo un mayor espacio, digamos, entre primer parto, segundo entore. Si hay planes de vacunación cada vez más vigentes, en los años buenos, desde el punto de vista climático para el pasto también son años buenos para los parásitos y para las enfermedades infecciosas. Este año creo que ha sido una especie de auge, fundamentalmente en las zonas bajas de Rocha del tema leptospira, y bueno, los planes de vacunación son cada vez más seguidos, incluso más ajustados, ¿no? Después vamos a comentar un poco a qué punto estamos en esas cosas. En cuanto al rodeo general, básicamente evaluamos la aplicación de las fechas de destete que estén manejando. Hoy por hoy tenemos básicamente todo el mundo con destetes, digamos, de marzo o abril. Esta medida ya cayó un poco, deja de tener sentido, ya nadie usa los destetes tardíos como se hacían antes, a veces de esperar hasta las yerras para sacar los terneros. Esto cambió. Básicamente todo el mundo hoy tiene una fecha de destete, bueno, como les decía, incluso algunos a fines de febrero, con objetivos claros de pesos al destete de los terneros e incluso asociados a planes de negocios ya, ¿no?
tanto sea por venta de terneros sin destino prefijado, y en la mayor parte de los casos con destino prefijado, es decir, con planes acordados de a quién va a vender los terneros, qué precio quieren, y incluso qué otras condiciones tienen que tener esos terneros. Primero fueron condiciones de manejo, como el tema de ya estar destetados, y ya estar castrados, y bueno, hoy ya hay exigencias incluso hasta de calidad genética o de nivel genético o de líneas raciales que se estén utilizando. Y eso para nosotros también es un cambio, y es un cambio bien interesante, porque allá por 2001 nos habíamos entusiasmado mucho queriendo empezar a hacer planes de negocios entre criadores, invernadores, y una especie de hilvanar una cadena que tuviera sustentabilidad y que diera seguridad de lo que se iba a producir y de lo que se iba a colocar. Lamentablemente, con la crisis de la aftosa y la crisis financiera del 2002, todo eso cayó en saco roto, quedó por el camino, cada cual trató de defenderse como podía, pero dentro de los cambios positivos que vinieron después ha estado Y entonces muchas de las cosas, de las ideas que tuvimos allá por el 2001, que eran una especie de contratos dinámicos que dejábamos, donde si bien había una especie de precio base, después había una cantidad, o por lo menos 2 o 3 o 4 o 5 condiciones del mercado, que eran las que terminaban fijando el precio. Eso hoy hay muchos productores que lo están aplicando, ¿no? Con filoteros o con invernadores. Bueno, la utilización del destete temporario, también una técnica, como dijo Santiago, difundida por el INIA, que la hemos aplicado durante muchísimos años. Era el destete temporario de 11 días con tablilla nasal, una técnica que en realidad no tiene un costo por la técnica en sí, sino por los kilos de ternero, que también quedó demostrado en esa placa de Santiago. Podemos discutir según los predios cuántos kilos se pierden, pero siempre hemos tenido, nosotros más que una pérdida de kilos, lo que siempre hemos tenido en esa ternerada es que dejan de ganar. Y ese es el costo de la tablilla, ¿no? Hay unos trabajos también muy interesantes de pérdida en la disminución en la caída, o mejor dicho, una caída en el pico de producción láctea en las madres. Eso también se generó en el INIA, ¿no? Y por último, el destete precoz, también una técnica que la empezamos hace muchos años, incluso en aquellos momentos no había ni siquiera raciones específicas para terneros. Los primeros experiencias que hacíamos, teníamos problemas hasta de hongos, y tuvimos mortandad en los terneros. Cuando íbamos al reclamo a las fábricas de raciones, nos encontrábamos que las partes por millón que estaban dentro de los límites legales que se habían fijado, y esos límites legales que se habían hecho para engorde de novillos y para vacas lecheras eran demasiado altos para terneros. Entonces teníamos mortandad, y ahí empezamos a fabricar nosotros raciones. Y tuvimos productores que nos acompañaron en toda esa etapa, incluso compraron molinos y todo lo demás. Todo eso tuvo una gran evolución en el Uruguay. Hoy hay una enorme disponibilidad de raciones, muy bien balanceadas, bien formuladas, muy seguras, y se ha hecho un paquete, digamos, una opción más tecnológica que la gente echa mano de ella según lo marquen o no las necesidades. En las vaquillonas de segundo entore era bueno buscar si los productores apuntaban a esa aparición temprana. Se hacía una especie de suplementación invernal. Hoy esto también tiene una gama amplísima de tecnologías. Originalmente eran la suplementación invernal con fardos, el forraje diferido. El forraje diferido sigue siendo hoy muy utilizado. Desde ese punto de vista es solamente un ajuste en el esquema del manejo o del presupuesto forrajero de cada predio, y los productores que aprendieron a hacerlo lo siguen haciendo. Pero obviamente también está la gente que hoy hace grano húmedo, reserva el grano húmedo para el invierno, y en esta fecha están suplementando. El destete temporario también en esa categoría. Y después puse el manejo completo, que en aquel primera etapa yo vi que quienes hacían por lo menos estas 3 medidas dentro de la vaquillona de segundo entore eran los que tenían los mejores resultados. Y por lo tanto creé esa categoría aparte, que era el manejo completo del segundo entore, que involucraba básicamente estas 3 cosas. Haber apuntado a un parto temprano, a una suplementación invernal y alguna herramienta de destete en el verano durante el entore, durante el segundo entore.
Como vimos hoy, en la vaquillona de primer entore, a los 24 meses, este es un resumen de unos cuantos años. Este año tenemos un 91% de preñez general, es el más alto. Y cuando separamos aquellos productores que, como yo les decía, tienen un objetivo concreto de peso, buscan una buena recría y hacen un plan de vacunación, aparecen las diferencias. Este es un año con una de las diferencias más bajas, que obviamente está dado por el tema clima, ¿no? Hemos llegado a tener años acá de hasta un 27% de diferencia en primer entore entre aquellos productores que tienen un manejo concreto, definido de qué van a hacer con sus vaquillonas, y aquellos que simplemente le echan el toro a todo aquel animal que tenga 2 años, independientemente de condición corporal y peso, ¿no? Como siempre pasa en los años de buen clima, estos se van hacia arriba y las diferencias disminuyen. Los de arriba se mantienen estables. En definitiva, es la conclusión de lo que le acabo de decir y que está escrita. Quienes priorizan la recría se mantienen estables por encima de un 90% y quienes no lo hacen fluctúan según el año, ¿no? Obviamente esto también se ve representado en los porcentajes de preñez. El tema es que, en el sentido de la edad de preñez, el tema es que para poder hacer una buena clasificación de preñez, este diagnóstico hay que hacerlo diferido o más temprano, ¿no? Separado del resto del rodeo. A veces cuando hacemos un diagnóstico de preñez en vaquillonas entoradas en noviembre, en el mes de mayo, resulta dificilísimo separar una diferencia de 30 días. Es que es más, ya es casi imposible. Entonces, bueno, lo que sí pasa es que aquellos lotes que al momento de soltarle los toros venían recién completando el peso o no había sido una prioridad llegar a un peso definido, esos son los que después se preñan más tarde. Si bien en el porcentaje de preñez no hay diferencia, sí hay diferencia en la edad de preñez. Esto es vaquillona de segundo entore. Lo que yo les decía, las 3 medidas diferenciales, es decir, el hecho de buscar una aparición temprana, una suplementación invernal, buscar mantener una condición corporal durante el invierno, que no haya pérdida de condición corporal, una aparición temprana, que venía dado de la mano del entore temprano, y por lo menos la aplicación de tablilla en verano, ¿no? Este año, esta es siempre la categoría que tiene la mayor diferencia. El manejo ha tenido siempre el impacto más impresionante acá. Es donde cualquier técnica devuelve más plata. Y como todos los años, bueno, la diferencia fue un 81% de preñez en estos productores que manejan bien su segundo entore, contra un 45% en aquellos que no lo hacen. Las mismas conclusiones de siempre. Es donde se pone en manifiesto el efecto acumulativo de las medidas tomadas al comienzo de la vida reproductiva de la hembra, es decir, buscar una aparición temprana y concentrada, el mantenimiento de la condición corporal en el invierno previo al parto y el efecto de las distintas alternativas de destete. Bueno, en las vacas, en este caso particular del año 2013, la diferencia que hay entre aquellos que aplicaron tablilla y los que no lo hicieron está, digamos, magnificada, ¿no? Aquí obviamente la diferencia no se debe solo a la medida, se debe a que en estos lotes es donde yo le decía que tengo por lo menos 3 predios que han hecho contratos de agricultura y bueno, hay incluso en uno de ellos que las vacas estaban, cuando fuimos a hacer el tacto, no habían pelechado, ¿no? Es decir, era un ganado que estaba fundido, había quedado en un rincón del campo, estaba todo el campo ocupado de soja y lo que quedó de cría lo entoraron, ¿no? El capataz me decía que los toros habían entrado a pasear y fue un predio que no llegó al 40% o anduvo en el torno al 40%. Esos son los que están bajando este porcentaje. Por supuesto, no se le había hecho absolutamente nada, ¿no? Ningún tipo de manejo. Esos son los que están bajando mucho este porcentaje. Habitualmente comparamos el efecto de la medida según la condición corporal y todos los años la conclusión es que en los estados corporales altos, es decir, en vacas gordas no tiene sentido poner tablilla y en vacas flacas tampoco. Les vuelvo a repetir lo mismo, este año se da esta diferencia por esos lotes que estaban realmente muy mal de estados y que bueno, y no se preñó nada.
Esto es muy alto para otros años. Esto quiere decir que las vacas, a pesar de que estaban en el momento del tacto con un poco menos de estado, habían pasado muy bien la primavera y el verano. Y lo que les quiero mostrar más importante es esto. Como ven, estos productores tienen muy pocos animales, apenas un 8% tienen por debajo de 3,5, y más del 92% del rodeo lo tienen por 4, por encima de 4. En realidad han tenido, al momento del tacto eran vacas gordas y habían estado gordas todo el verano, ¿no? Estos eran predios que habíamos hecho en muchos de ellos ecografía de ciclicidad. Nos pasó lo mismo que a Santiago, es decir, mucha gente estaba con 60 o 70% de vacas ciclando en enero. Muchos de ellos estaban con 50% de preñez en el momento de la ecografía de ciclicidad y apuntaron específicamente a una tablilla en aquellas vacas en anestro superficial. Muchos de estos predios, o la mayoría de ellos también vienen manejándose con los lotes separados de preñez de punta y preñez de cola, por lo tanto aparición de punta y aparición de cola, y de pronto nos hacían hacer más hincapié en la aparición de cola, que eran los lotes que hacíamos, todo lote hacíamos ecografía de ciclicidad, y en la aparición de punta hacíamos un muestreo y veíamos que las cosas venían con esos porcentajes, como yo les decía, de ciclicidad y de preñez, hacíamos solamente una muestra, ¿no? Bueno, lo mismo de siempre, el estado corporal es superior en lotes sometidos a destete, y esta es una diferencia, es más marcada en los años secos. Pasa lo mismo de siempre, es decir, los años buenos levantan a los de abajo, pero los años malos no bajan a los de arriba. Esto quiere decir que aquellos que tienen un esquema concreto de manejo y lo aplican todos los años, se han independizado del efecto clima, tienen y disponen de herramientas suficientes como para, según venga el clima, intensificar su manejo en forma estratégica, y que por lo tanto no los afecta. Siempre están preñando por encima del 80, del 85%, y en cambio los de abajo, bueno, en la última placa se va a ver cómo vienen impulsados por el año, ¿no? Lo que yo les decía, acá están creo que el resumen de todos los años. Este es el año mejor con un 89%, y es un reflejo del efecto acumulativo que tiene el manejo. No solamente es la medida, sino todo el esquema. Bueno, esta es quizás la placa más significativa. Esta es la clasificación de los productores según el nivel de manejo que aplican. En amarillo está el promedio histórico, según la cantidad de medidas que habían aplicado, era la asociación que había, digamos, intrínseca entre nivel de manejo y porcentaje de preñez. Los del nulo venían con un 59% histórico, los de bajo un 68%, y ahí iba aumentando hasta un 75% y un 86% en los superiores. Dejé la del año pasado, que más o menos es una curva que sigue la misma tendencia, pero como pueden ver, la de este año cambia totalmente. Gente que con pocas medidas logró muy buenos porcentajes. Y acá es donde está el efecto año, bien marcado. Y de hecho, en estos productores significó casi en algunos puntos un 20% de preñez. Esto lo aportó el clima. En definitiva, esto fue lo que aportó el clima. Pero en los otros, lo que yo les decía, se mantienen independientes del efecto año. Lo más que hacen de pronto es tener una preñez más barata, porque no aplican precoz, porque no tienen que suplementar. Eso es lo que ellos administran. Pero lo siguen haciendo igual. La mejor noticia que tengo es que cuando yo presenté el primer trabajo acá en el INEA, en este nivel alto y muy alto solamente tenía un 15% de los productores. Y por acá estaba todo el resto. Y en definitiva, entre bajo y nulo estaba el 65% de los productores. Y el porcentaje de preñez que presenté era un 64%. Entonces, 10 años después hemos subido 20 puntos y esta gente ha pasado a ser el 67% de los productores. Lo que queda a cuestionarse en el medio es si yo cambié de clientes y empecé a mejorar y me quedé con los mejores, pero sea como sea, al fin y al cabo los datos están sacados de los productores con los que trabajo. Puede ser, el cuestionamiento puede ser inherente a cómo me desempeñé, pero no de a dónde tomé los datos. Y básicamente sigue siendo la misma población de Rocha. Ahora, que la gente cambió, cambió. Y respondió a una cantidad de cosas. Entre ellas, el hecho de ver que el paquete que aplicábamos daba resultado. Como pueden ver, hay solamente un 16% de productores que no aplican nada y un 11% con nivel muy bajo. Las grandes conclusiones, bueno, el conocimiento y los objetivos claros,
enfocados a lograr una buena recría para tener una preñez temprana y concentrada en el primer entore, así como un manejo preferencial de la primípara, fueron las claves para obtener buenos porcentajes de preñez. El manejo sistematizado del rodeo y la aplicación de tecnologías, que algunas tienen más de 5 décadas, ya pasó una más, en forma gradual, encadenadas y permanentes, estabilizan el sistema a través de los años y aseguran el éxito, en contraste con las medidas aisladas. Algo de lo que anotábamos en el 2012 es, eso sigue siendo la cría una actividad marginal con falta de infraestructura y mano de obra. El año pasado dijimos, lo es. A este año la única interrogante que le pongo es lo de marginal. Y después podemos discutir por qué. ¿Explica su histórico escaso a nulo margen económico el retardo de su desarrollo? Bueno, no sé si lo explica todo, pero me animaría a decir que explica el 75% de su estancamiento. La prueba estuvo que 16 meses de muy buenos precios y quizás 2 o 3 años de precios buenos han provocado un cambio mucho más radical de lo que habíamos logrado en todos los años anteriores. Era obvio, la gente vive de eso, ¿no? En el 2012, ¿ha cambiado lo anterior? Sí, ha cambiado y sigue cambiando. La pregunta era, ¿lo suficiente? Yo creo que no. Creo que se necesita cambiar más todavía. Y lo que pongo yo este año, si año tras año vemos que el factor determinante es el manejo y por lo tanto es el enfoque humano sobre el manejo de los rodeos, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos llevar más gente a aquel 67%? Que eso en definitiva fue lo que nos dio 20 puntos más. Bueno, estas dos placas están por fuera de la charla, yo las dejé nomás. Esto era de la preocupación que yo había tenido sobre la sistematización de la recolección de datos, el poder aprovechar la identificación electrónica que tenemos como sistema de movimiento de ganado, poderla aplicar a la producción y el poder desarrollar herramientas que permitieran llevar un registro animal en la cría casi igual al que se lleva en los tambos. He trabajado mucho y sigo trabajando. El año pasado yo les presentaba estos sistemas. Bueno, este año todo esto está funcionando en Android, en teléfonos, en móviles y en tablets. Creo que el mes que viene voy a quedar ya con acceso a base de datos remotas. Esto quiere decir que vamos a poder estar en el campo y estar sincronizando las computadoras de escritorio. Más y más gente me pide los archivos de las caravanas con la preñez, fundamentalmente tamaño de preñez. En cada vez más establecimientos dejo qué caravana tiene preñez de punta y qué caravana tiene preñez de cola. Obviamente se utiliza siempre otra marcación, digamos, de grupo que sea distinta a estar mirando la caravana, pero en el momento de la duda utilizan la caravana, ¿no? Y vuelvo a insistir con lo de infraestructura, aunque esté solo, hablando de esto, lo voy a seguir poniendo. Una de las principales limitantes que tenemos, o las dos grandes limitantes que tenemos hoy si queremos intensificar el manejo, es la mano de obra y la infraestructura. Van juntas, la cría no ha competido por quedarse con la mano de obra, no ha competido ni en sueldos ni en condiciones de trabajo. Es imposible o se le ha hecho muy difícil competir desde ese punto de vista y eso ha hecho que se quede con muy poca mano de obra y que cuanto más cosas queramos hacer sobre las vacas, o precisamos más mano de obra o precisamos mejor infraestructura. Otros países han solucionado esto con mejor infraestructura y yo creo que nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Y vuelvo a decir que creo que tenemos un gran déficit de infraestructura y que tenemos que ayornarnos en eso, mejorar eso, darles mejores condiciones de trabajo a la gente, tanto a los productores como a los empleados y a las vacas.